Bueno, eh, el enunciado es este, ¿vale? Automatización de un portón de una finca. Es el típico portón horizontal, es un portón que es de chapa, es decir, no se puede meter la mano por el medio, está completamente cerrado y cuando abrimos, pues se desliza horizontalmente hasta que se abre completamente, estará un tiempo abierto, suficiente para que pueda pasar el coche y luego automáticamente se cierra. Es decir, la única intervención que tiene el operador, el que entra en el coche, es bien con la llave o con el, bueno, aquí me parece que pone una llave, un pulsador de llave, darle la señal de apertura y está. No tiene que hacer nada más. ¿Vale? Todo lo demás es una secuencia completamente automática. Como por otra parte suelen funcionar todos los portones, o la mayor parte de los portones. Bueno, para el movimiento tiene dos finales de carrera que os hace un esquema ahí la práctica de cómo tienen que estar. ¿Vale? Cuando está cerrado, está actuando sobre el final de carrera uno y el 2 está sin actuar, y cuando está abierto, el uno está en reposo, está sin actuar y está actuando sobre el 2, ¿vale? Sin más. Los llamaremos como marcas para el cableado B1 y B2. Tendremos además una célula fotoeléctrica por la parte de dentro para que si el coche se queda en medio, que el portón no lo aplaste, no cierre. La célula lo que va a hacer en principio es que detiene el cierre y activa la apertura. ¿Vale? Sería la acción que hace la célula. Cosas que tengo que tener en cuenta. Para el análisis de la solución, igual que hacíamos en lógica cableada, ¿cuáles son las condiciones de marcha, las de paro? Tendré realimentación, porque lógicamente voy a tener señales de pulso, va a ser una pulsación de llave simplemente lo que desencadene la secuencia. Tengo que tener incompatibilidades en este caso también. Os dibujo aquí el esquema, la típica incompatibilidad entre los dos contactores, porque lo que tengo es una inversión de giro. Tengo un único motor con un doble sentido de giro para abrir y cerrar. Entonces, lógicamente, tienen que ser incompatibles. Ya habíamos visto que era necesario, porque si no, en el circuito de fuerza podría hacer un cortocircuito. ¿Cómo lo soluciono? Con un enclavamiento mecánico, ¿vale? Y con un enclavamiento eléctrico. De esa manera va a ser imposible que los dos contactores entren en ningún caso a la vez. Tomábamos como base para la solución cableada pues ese esquema de marcha paro realimentación, ¿no? Que utilizamos siempre. Lo que tengo que tener en la cabeza. Dependencias en este caso no va a haber. Bueno, podríamos pensar que a lo mejor el final de carrera actuando sobre el temporizador es una dependencia, pero bueno, realmente es alimentar una carga con una señal de nivel, sin más. La pregunta que nos hacemos siempre, pulso o nivel, en este caso ya hemos dicho que estamos con señales de pulso, el mando va a ser con un pulsador, por lo tanto, el esquema típico, ¿no? Y aquí había pues un esquema, el que solíamos hacer en lógica cableada, donde decimos cuáles son las señales de marcha y de paro. Por ejemplo, para la apertura del portón, tenemos como señales de marcha dos pulsadores, porque tengo uno por la parte de dentro y otro por la parte de fuera. Podrían cablearse en paralelo y ser una única entrada luego para el logo también, ¿eh? Porque al final, como hacen exactamente lo mismo, yo los puedo cablear en paralelo y llevarlos a una única entrada del logo. En este caso me parece, ya veremos cómo está hecho el cableado, pero igual están separados. No tiene sentido, cuando utilizo un autómata, un relé programable, separar en diferentes entradas sensores que hacen lo mismo. Si la acción que tienen es idéntica, lo mejor es ponerlos en paralelo y ocuparse de una entrada. Hombre, si sé que en un futuro me puede interesar que hagan cosas distintas, pues entonces los separo. Pero si siempre van a hacer lo mismo, los pongo en paralelo y a una misma entrada. ¿Qué opciones tengo de paro? Bueno, el paro de la apertura va a ser el final de carrera B2, que finaliza el movimiento de apertura. Voy a tener una seta S3 también, que va a ser una opción de parada, y voy a tener un térmico, que aquí pone F2, pero que me parece que en el esquema es un F3, ¿vale? Que es el que va a parar el... Este de aquí debería de ser, me parece que F3. El que va a parar en el caso de que salte el térmico también, el portón, ¿vale? Esos dos paros, como me paran toda la instalación, todo el funcionamiento del portón, serían paros generales, ¿vale? Los paros generales, cuando tengo lógica cableada,
pues aparece en lo primero de todo, ¿no? En el cableado. En la programación, bueno, van a entrar en las dos puertas que hagan la memoria de la apertura y del cierre, pues van a entrar como opciones de paro los dos. Bueno, y aquí lo mismo, ¿no? Vuelvo a poner F2 para el otro movimiento, pero este sería F3. Para el cierre, bueno, algo muy parecido. En este caso la activación del cierre la hago con un temporizador. Está puesto como si fuese lógica cableada, ¿no? Con un K1T. Luego la parada la hago con el final de carrera de la izquierda, que es B1, cuando se cierra completamente. O con la célula. La célula es este sensor que pone aquí K1A, ¿vale? Este K1A es el sensor al que voy a tener conectada, perdón, el relé, al cual voy a tener conectada la célula. Es decir, la célula me produce la apertura, me produce el cierre, no me detiene el cierre, mejor dicho, ¿vale? Y no lo comenté, pero lo tenía metido también como opción de marcha en la apertura, ¿vale? La célula activa la apertura y desactiva el cierre, ¿vale? Es una orden de marcha para la apertura, una orden de paro para el cierre. El portón, si está cerrando en ese momento, se va a parar y va a empezar a abrir. Es lo que va a hacer la célula. Y luego nada, realimentación, incompatibilidad, en los dos prácticamente igual. Y luego si lo hago en lógica cableada, el B2 va a ir conectado, va a ser lo que alimente el K1T, lo que cuente el tiempo cuando el portón esté abierto, lo haría con un contacto abierto, y la célula B3 va conectada con el relé K1A. Simplemente pues para tener más contactos, porque la célula normalmente tiene un único contacto conmutado. Cuando utilizo una célula, las típicas de portón que funcionan a 230, suelen tener un único contacto conmutado. Entonces, bueno, cuando lo hago en lógica cableada es mucho más fácil utilizando un relé auxiliar. Se puede hacer con el único contacto, pero el cableado es más complicado. Bueno, con ese esquema, en lógica cableada, la solución sería algo como esto. Está hecho aquí un poco a mano alzada, un poco chapucero, pero la solución del portón sería algo así. Traduciendo esas condiciones de marcha y paro, esa podría ser una solución. ¿Vale? Las dos llaves en paralelo, con la señal de la célula y con la realimentación, serían las órdenes de marcha y realimentación del primer movimiento, el de apertura. Si me fijo en el segundo, tengo K1T como orden de marcha, el temporizador para el cierre y su realimentación, la de K2M. Tengo los enclavamientos de K1M y K2M, tengo las órdenes de paro B1 y B2 para cada movimiento, para el movimiento respectivo, y tengo los paros generales arriba, ¿vale? Y luego ya a la derecha, la alimentación de K1T que va con el B2, el contacto abierto del final de carrera de abierto, y la célula que va alimentada entre fase y neutro, es un sensor activo que necesita alimentación, y su contacto directamente al relé K1A. Y luego un par de señalizaciones por ahí. ¿Vale? Bueno, esto para la práctica 11 sería más o menos la solución que tendréis que hacer en el cableado. ¿Cómo lo hacemos con el logo? Bueno, primera cuestión que tengo que plantear, el cableado. Siempre empezamos los ejercicios haciendo el cableado. Una vez que tengo el relé cableado, entonces ya me planteo cómo lo voy a programar. Pero lo fundamental es el cableado siempre. Bueno, yo os lo tengo aquí hecho. ¿Cómo podríamos cablear eso de ahí? Y en este caso tengo un único pulsador, ¿vale? Si yo quiero añadir el otro pulsador, lo que tendría que añadirlo sería en paralelo con ese 1. Vamos a ver primero el circuito de fuerza. Bueno, lo que tenemos por ahí es, vamos a hacer ahí un zoom para que lo podáis ir viendo poco a poco. Empezamos con la alimentación trifásica, va a ser un motor en este caso trifásico, de pequeña potencia pero trifásico. Tengo Q1 y F1 como protecciones generales, protección magnetotérmica, Q1, F1 protección diferencial. A partir de ahí se dividen los dos circuitos, a la izquierda circuito de fuerza, que empieza por F2, que es protección por fusibles, protección contra cortocircuitos. Luego debajo de los fusibles tengo la inversión de giro, los dos contactores, invirtiendo en este caso la fase 1 con la fase 3. Justo montado debajo de K1M tendré el relé térmico F3 y ya bornas de salidas a motor, ¿no? Borna de salida a motor. Este sería el motor M1, sería el motor del portón. Este sería el circuito de fuerza.
Ya lo habíamos visto, lo habíamos montado en el taller la inversión de giro, o muchos ya lo montasteis. La fuerza, por el hecho de utilizar un relé programable, no cambia, sigue siendo exactamente igual. Luego, aguas abajo de F1, también saco Q2, que sería la protección del circuito de mando. En este caso, cuando utilizo un logo, protección de 10 amperios. ¿Por qué? Porque las salidas del logo soportan como máximo 10 amperios. ¿Vale? Cuando estamos en el ámbito, por ejemplo, de una vivienda, si esto fuese una vivienda unifamiliar, pues ese Q2 podría ser la protección del circuito del C11, ¿no? Del de automatización, que me parece, quiero recordar que marca el reglamento que es de 10 amperios. Pues justamente ese PIA del C11 sería el que este Q2 que tengo aquí, ¿vale? Si estuviese en el ámbito de una vivienda, bueno, no utilizaría la protección por fusibles, sino que aquí pondría una protección magnética o magnetotérmica, ¿vale? Pondría un guardamotor y suprimiría a lo mejor el F3 y el F2, sustituyéndolos por un guardamotor, ¿vale? En una vivienda, como no tengo mantenimiento permanentemente, pues no se suelen utilizar fusibles. Fusibles se utilizan en instalaciones donde tenga mantenimiento permanente. Bueno, de la fase y el neutro del Q2, que es ese circuito de automatización, en este caso la protección del logo específica, parten una fase y un neutro hacia arriba, hacia las entradas, y una fase y un neutro hacia abajo, hacia la salida. Vamos a ver primero la parte de arriba. Los sensores que son pasivos simplemente se alimentan desde fase por arriba y su salida va a la entrada correspondiente del logo, a la I1, I2, I3, a la que corresponda. ¿Vale? El logo lleva alimentación de fase y neutro, que está a la izquierda. Estamos trabajando con el modelo de 230 voltios, con salidas a relé libre de potencial. ¿Vale? Si tuviese un modelo de 24 voltios, tendría que mediar ahí en medio una fuente de alimentación de 24 voltios, que alimentaría desde 230, desde ese circuito de automatización, pero que a su salida tendría 24, todo lo que sería el mando iría a 24. En este caso es a 230 todo. Alimento fase y neutro, y esa fase es la que voy puenteando con ella todos los sensores pasivos. Los sensores, el pulsador, el contacto abierto del térmico F3 que tenéis ahí. Y luego a la derecha tenéis B3, que sería la célula. La célula necesita alimentación también de neutro. Igual que el logo, tiene electrónica dentro que necesita estar alimentada. Entonces tengo que llevarle también un neutro. Que bueno, para hacer el esquema un poco más comprensible, pues la llevo por arriba. Saco las dos conexiones al logo de fase y neutro, y fase y neutro alimentan por arriba también a la célula. Los bornes de alimentación en la célula que tenemos en el KDSIMU, tal como la dibuja. Los tengo por la parte de arriba, son los bornes 1, 2, ¿vale? Y luego el contacto abierto lo tengo entre el 3 y el 5. Es una célula como las que tenemos en el taller, que tienen un contacto de salida libre de potencial. Es decir, puedo meterle 230, pero podría meterle otra tensión. ¿Vale? Alimento por el 3, que es el común, y salgo por el 5, que es el abierto. El propio símbolo del KDSIMU ya os pone dentro un esquema de cómo está el contacto. ¿Vale? Os pone el esquema de cómo está el contacto ahí. Bueno, el común de la célula del contacto lo alimento desde la propia fase que entra a la célula. Esa conexión va hecha en la propia célula. ¿Vale? Tendré una caja de derivación donde esté la célula, y ahí es donde hago la conexión. Y salgo desde el cuadro con 3 bornas solamente. Fase y neutro de alimentación, y la borna 10, que sería la salida ya de detección de la célula. Vale, eso es como cableamos las entradas. Siempre se hace de la misma manera. Una de las ventajas de cuando tengo lógica programada, precisamente, es que yo puedo cambiar el funcionamiento de la instalación sin cambiar el cableado. Simplemente cambiando el programa, podría cambiar cómo se comporta. Bueno, ¿qué pasa con las salidas? Las salidas se alimentan desde fase. Yo en este caso alimentado por los unos de cada uno de los relés de salida. Los apuntes, las instrucciones del fabricante me parece que alimentaban por 2. Realmente es lo mismo porque es un contacto libre de potencial, me da igual alimentar por 1 que por 2. Yo lo hago por 1 porque tengo la costumbre de alimentar siempre por el número más bajo. ¿Vale?
La clave está en que lo hagáis siempre igual para no confundiros. Si alimentáis por los unos, pues por los unos. Si alimentáis por los doses, pues por los doses, como queráis, pero siempre igual. Bueno, pues es lo que tenéis aquí en una primera parte, ¿no? Lo que pasa es que si os fijáis en esas alimentaciones de los relés de salida, tengo metidos dos contactos por ahí. Esos dos contactos son los contactos asociados con la seguridad del portón. Uno es una seta de emergencia, una seta de parada, ¿vale? Que la tengo también su contacto abierto metido aquí arriba. En este caso es S2, no S3, como ponía el enunciado, o el esquema que os enseñé antes. Y va a la entrada I2, ¿vale? Bueno, pues el cerrado de esa seta por cableado me va a cortar la fase que llega a los dos contactores de alimentación del motor. ¿Por qué? Pues porque es un elemento de seguridad. No solamente voy a confiar en el programa de logo, sino que además por cableado yo tengo la opción de dejar sin alimentación los contactores, aunque el programa les diga que tienen que alimentarse. ¿Vale? Esto me protege de una mala programación. Es una medida de seguridad adicional. Cuando yo corte con la seta, voy a estar cortando la alimentación de los contactores. Lo mismo pasa con el térmico, mismo razonamiento. El térmico es un elemento de seguridad y por tanto voy a meterlo por programación, voy a poner su contacto abierto conectado a la entrada del logo y su contacto cerrado en serie con la alimentación de las salidas para poder cortar cuando el térmico dispare la alimentación de los dos contactores, aunque el logo le mande funcionar, ¿vale? Bueno, esto genera a veces cuando comentas por ahí con gente que hacen instalaciones, todos estos dispositivos de seguridad presentan a veces ciertas dudas, ¿no? Cierta controversia. Porque hay gente que dice, bueno, si voy a cablear un dispositivo de seguridad, voy a poner el contacto cerrado en la entrada del logo, porque el contacto cerrado normalmente es mucho más seguro, ¿vale? Los contactos cerrados habíamos visto que tienen un recorrido en milímetros más corto, por tanto, van a seguir actuando cuando se empiece a deteriorar el sensor durante mucho más tiempo que el abierto. Aguantan más, envejecen mejor que los contactos abiertos. Entonces se suele decir, vale, como es un contacto de seguridad, lo pongo el cerrado en la entrada. Y yo a eso respondo. La idea mía es, vale, pero yo prefiero, si es tan importante la seguridad, asegurarme por cableado de que corto la alimentación más que asegurarme por programa. Por programa me voy a asegurar también, pero yo prefiero seguir teniendo la opción de por cableado cortar la alimentación. Cuando la seta o cuando el F3 empieza a desgastarse el contacto, que no va a pasar porque no van a disparar apenas nunca, ¿no? Y deje de actuar, aunque me falle la entrada que yo tengo al logo, los abiertos, los cerrados probablemente sigan funcionando todavía bien y me estarán cortando la alimentación por cableado, con lo cual aseguraré la función de seguridad que tienen esos dos contactos. El resumen sería un poco decir que si tengo contactos que tienen una función de seguridad, cableo los abiertos a la entrada correspondiente del logo y los cerrados me cortan por cableado la alimentación a las salidas que yo tenga que proteger o que me interese que no funcionen, ¿vale? Hago el corte de alimentación por cableado con los cerrados y la señal de entrada al logo con los abiertos. Y bueno, no hay mucho más que ver, ¿no? Las salidas de los contactores, fijaros que yo he puesto por cableado la incompatibilidad, la mismo razonamiento que con el contacto de F3 cerrado y el de S2. Como son dispositivos, es una condición de seguridad, aparte del enclavamiento mecánico que yo voy a tener o que debería de tener, si utilizo un bloque inversor de contactores, voy a tener el enclavamiento eléctrico. Y además, el programa también va a impedir que funcionen a la vez, es decir, voy a tener una triple seguridad, una seguridad que es redundante, pero me va a asegurar que no se va a producir nunca ese cortocircuito que se produciría si funcionasen a la vez el 1 y el 2. ¿Vale? Y luego fijaros, en la 3 y en la 4 las salidas, la alimentación las separo. Como las señalizaciones quiero que funcionen, aunque esté saltada la seta o disparado el térmico, la fase, en vez de pasar por estos contactos de seguridad, va directamente desde la protección del circuito de automatización. ¿Vale? Van puenteadas, igual que van puenteadas las dos de los contactores.
Los relés de salida del logo lo único que van a hacer que cuando el programa les diga que tengo que activar la salida, se cierran y dejan pasar corriente. Igual que el interruptor de un punto de luz simple de una vivienda. ¿Vale? En este caso, en vez de tener una persona para actuar, pues es el programa del logo el que le dice cuándo tiene que cerrar. Pero es exactamente lo mismo. Vale. Ese sería el cableado. Entonces, completo. ¿Vale? Del logo. Vamos a ver cómo lo podemos programar. Iríamos al programa, el logo confort. Buenos días. Vale. Vamos a hacer ahí un pequeño zoom. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pasos a la hora de programa. Lo primero, archivo, guardar como, y le doy un nombre al programa. Lo primero de todo. Y luego voy guardando para asegurarme de que todo va bien. Este vamos a llamarlo portón o puerta finca, por ejemplo. Vale, y lo guardamos ahí, por ejemplo. Primer paso. Segundo paso, edición, nombres de conexiones, para que me salga cuando meta las entradas lo que son. ¿Vale? Aquí dependo pues de lo que tenga en el cableado. El S1 tenía, si no recuerdo mal, el S1, ¿vale? Que era la apertura. Vamos a poner llave. Vale. En la entrada 2 tenía el S2, que era la seta. Vamos a ver qué tengo en la otra. En la 3 y en la 4 tengo los finales de carrera. Aquí tengo B1, final de carrera. Me parece que es de cerrado, la de izquierda. Final de carrera cerrada, ponemos FCC, final de carrera cerrado. En la I4 tengo el B2, que sería final de carrera de abierto, FCA. En la entrada 4, la 3, la 4, tengo el F3 en la 5 y la célula en la 6. Aquí tendría el F3, que sería el térmico, y el B3, que sería la célula. La célula fotoeléctrica. Esas son las entradas que tengo ahí. ¿Vale? La salida, K1M, que sería la apertura en la primera salida. Vamos a poner la marca en mayúsculas. Apertura. K2M, que sería el cierre. En Q3 tendría una señalización, que sería el P1. Vamos a poner señalización de marcha, por ejemplo. Y el P2, señalización, no sé, de paro, ¿vale? De disparo del térmico. Señalización de disparo, vamos a poner. Me señalice, por ejemplo, cuando dispara el térmico o está la seta. Ese es el segundo paso que hacemos siempre en la programación, cubrir los nombres de las conexiones. ¿Vale? Nada, le damos a aceptar.
Antes de meter nada, tercera comprobación que tengo que hacer. Me voy aquí abajo y miro qué versión del logo estoy programando. Yo aquí tengo la versión 6. Vamos a programar la 8. Hago doble clic sobre el icono que hay debajo del logo. Señalización de marcha, S-marcha, S-disparo. Vale, voy a este de aquí y me sale la pantalla esta del tipo de hardware, ¿vale? Ahí puedo ir también desde archivo, configuración. También voy ahí, ¿vale? Llego al mismo sitio. Bueno, en el desplegable que me sale aquí encima, pues escojo la versión logo 8FS4. Es la que tenemos ahí en el taller. Y le doy abajo a aceptar. Esa es la tercera comprobación que hago siempre, trabajar sobre el modelo de logo que quiero programar físicamente, el que tengo en la instalación. Si no, luego, si lo hago más tarde y he utilizado bloques que a lo mejor no son compatibles con una determinada versión, da problemas. Entonces hay que hacerlo al principio también. Bueno, pues ya podemos empezar a trabajar. Meto las entradas, ya me salen ahí con su nombre correspondiente y metería la salida también por el otro lado. ¿Vale? Esa es la manera habitualmente en la que vamos a ir trabajando. Bueno, ¿cómo trabajo, no? ¿Cómo voy a estructurar el programa? El relé autoalimentado que utilizábamos en lógica programada sigue siendo la base de la programación cuando pasamos a lógica programada. Eso equivale, habíamos visto, al relé autoenclavador, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser utilizar un relé autoenclavador para la apertura y un relé autoenclavador para el cierre. Con lo cual voy a poder meter ahí órdenes de marcha y órdenes de paro de cada uno de ellos, ¿vale? El esquema de partida o la idea de partida con la que vamos a programar es este. Cada uno de los dos movimientos del motor, un relé autoenclavado. No por nada, ¿eh? Pero si nos fijamos en un momento en la solución cableada, estaréis de acuerdo conmigo que lo que tengo aquí, si me centro por ejemplo en esta parte, eso es el relé autoenclavado, ¿no? Condiciones de paro tengo 3, condiciones de marcha, bueno, aquí tengo 3 también, que en el mío van a ser 2, ¿vale? Tengo la realimentación y luego hay una incompatibilidad. Y para el otro movimiento exactamente lo mismo. Esta parte del esquema de aquí la puedo analizar también como el relé autoenclavado, con sus órdenes de paro, sus órdenes de marcha en este caso, y su incompatibilidad y la realimentación, ¿vale? Bueno, pues ese mismo planteamiento es el que hacemos en la programación del logo. Relé autoenclavador, utilizo ese bloque que ya contiene ese funcionamiento. En este bloque, lo que hago es meter por la entrada de arriba, que es la del set, las órdenes de marcha. Y por la entrada de abajo, que es el reset, las órdenes de par. Voy a hacer aquí un poco de zoom para que se vea un poco mejor. Y voy a acercar esto porque no voy a poder visualizarlo tan lejos. Entonces voy a coger, doy aquí arriba la flecha, cojo alguna ventana y arrastro esto para aquí. Vale. Habíamos dicho que órdenes de marcha de la apertura tenía más de una, ¿no? ¿Cómo las relaciono? ¿Puedo meterlas a la misma entrada de set? No. Tengo que utilizar una puerta lógica siempre en el logo para ello. ¿Qué relación hay entre ellas? Bueno, las dos habitualmente que voy a tener va a ser una puerta AND o una puerta OR. La puerta AND significa que las dos órdenes de marcha se tendrían que dar a la vez para hacer el efecto de marcha. Si utilizo una puerta OR, basta con que dé una orden de marcha para tener el efecto de la orden de marcha en el set. En este caso, como son órdenes alternativas, puedo abrir con la llave o puedo abrir con la célula cuando se está cerrando. Realmente son órdenes alternativas, sería una puerta OR. Es decir, no tengo que tener las dos a la vez, sino que basta con que sea una de ellas. Aquí es bastante útil pues toda la lógica esa que vimos en el tema 2. La idea de haber estudiado ese tema era un poco para poder razonar este tipo de puertas llegado a este tema y al siguiente. ¿Cuál es la otra orden de marcha?
la célula, ¿no? La célula que tengo aquí, la entrada 6, también me va a dar una orden de marcha a ese movimiento de apertura. ¿Tengo más órdenes de marcha? Pues no, son las que hay. Con las órdenes de paro, lo mismo. El reset, si voy a meterle más de un reset, más de una parada, tengo que relacionarlo con una puerta lógica, o tengo que unirlas con una puerta lógica, que puede ser una AND, una OR, podría ser una SOR. Las dos principales son la AND y la OR. La OR significa que basta con que dé una orden de paro para que pare. Si pongo una AND, estoy obligando a que todos los paros estén activos a la vez para que pare. Los paros suelen ser alternativos, basta con que pare con uno de ellos para que se pare, ¿no? O bien el térmico, o bien la seta, al final de carrera, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que tendré que utilizar será una puerta OR. Tendré estos detalles porque son lo que hay que saber para programar. Es la manera de razonarlo. Bueno, la que yo creo que es más útil de razonarlo, ¿eh? Venga, separamos esto un poco para acá. Órdenes que voy a meter de paro. Los paros generales que serían la seta y el térmico en primer lugar, ¿vale? Yo estos dos, como los voy a utilizar para los dos bloques, les voy a poner una puerta OR para ellos, ¿vale? Como además luego quiero señalizar, voy a meterlos a través de una puerta OR para luego poder hacer uso de esa salida de la puerta OR para señalizar y para lo que quiera. ¿El qué? Aumento el zoom. Aquí lo que tengo son las entradas y dos puertas OR, ¿vale? Es lo que he metido hasta ahora. Estas puertas OR las encadeno, ¿vale? Y bueno, no, voy a ponerlas para abajo, porque como sé que tengo que alimentar también el otro, me va a quedar mejor el esquema si yo esto lo pongo más abajo. Esto ya son trucos de cuando se hacen unos cuantos, pues ya vas viendo cómo lo tienes que poner. El final de carrera de abierto es una orden de parada de la apertura, ¿no? Cuando llega al final se tiene que parar. Vale, ¿qué más me para la apertura? Pues realmente, aparte de la seta y el térmico y el final de carrera, creo que nada más. ¿Vale? Este lo llevaría aquí. Bueno, nada más no, va a haber otra cosa, pero que no es un paro. Este lo muevo un poco para acá. Y esa es la pinta que tendrían los paros. Lo que entra a la entrada de reset, ¿vale? Siempre voy a meter aquí otra cosa, que va a ser la incompatibilidad. Las incompatibilidades se tratan en la programación de Logo exactamente igual que un orden de paro. ¿Cómo hago la incompatibilidad entonces de Q2? Pues lo que hago es esto. Saco de aquí una conexión de la salida de Q2 y la meto como orden de paro al reset de Q1. Esa es la incompatibilidad. Es decir, tengo tres órdenes de paro, final de carrera de abierto, seta y térmico, y además una incompatibilidad de Q2. ¿Vale? Tiene sentido hacerlo así. ¿Por qué? Porque en cableado lo hago exactamente igual. ¿Cómo hago por cableado una incompatibilidad? Un contacto cerrado en serie. ¿Cómo hago el paro? Contacto cerrado en serie. Es decir, la solución en cableado para una incompatibilidad y un paro es exactamente la misma. La programación también la misma solución, que es meter una salida como orden de paro de la otra. Así cuando esté activo, por ejemplo, el cierre, aunque yo le dé una orden de apertura, como le estoy metiendo un reset y el reset es prioritario, habíamos visto el otro día, nunca puede funcionar Q1. Bueno, esta conexión, para que no me moleste, lo que hago es cortarla, ¿vale? ¿Cómo corto la conexión? Con este icono aquí arriba, el tercero del editor de diagramas de color verde, ¿vale? Que pone deshacer, unir conexión. Lo selecciono y me aparecen unas tijeras en el icono y lo que hago es pinchar sobre la línea y me la corta, ¿vale? Aparecen ahí un par de conectores, este lo recoloco para que no se me superpongan las líneas, me quede más bonito, así, ¿vale? Es como quedaría. Esto ahora ya lo puedo seleccionar todo y moverlo para abajo. ¿Qué pasó? Que ya estamos de charla por ahí.
Pregunto, ¿qué pasó que estamos de charla por ahí? Aquí arriba. De los iconos que aparecen en el editor de diagramas, el tercero. Si pasas el cursor por encima, te pone deshacer, unir conexión. O con el F11 también del teclado. Editor de diagramas, tiene una fila de iconos debajo de accesos directos, el tercero por la izquierda. ¿Vale? Ese de ahí. Bueno, seguimos. Vamos con el otro movimiento. ¿Vale? Lo que tengo aquí ya la parte de arriba. Puedo arreglarlo un poco para que me quede ya un poco más junto y tal. Vale. Hay una serie de iconos aquí arriba que me permiten alinear los bloques, ¿vale? La presentación. Si yo selecciono, por ejemplo, estos dos, las dos relés autoenclavadores, y le doy a este icono de aquí arriba, ¿vale? El que pone alinear verticalmente, pues me los va a poner en la misma vertical. Bueno, ya estaban, pero bueno, puedo hacerlo con estos dos que no están alineados. Le doy aquí a alinear verticalmente y me los pone en la misma vertical, ¿vale? Venga, ya tenemos el portón, la parte de la apertura, la parte del cierre. ¿Qué me activa el cierre? ¿Qué me activa el cierre ahí? En el cableado era un temporizador, no era el tiempo. Aquí exactamente lo mismo. Lo que tengo que hacer es contar el tiempo desde que está abierto, que lo voy a hacer con el final de carrera 2, y cuando se cumpla el tiempo que cierre. Opciones de temporización que habíamos visto el otro día. Las tengo aquí abajo, ¿vale? La que voy a utilizar va a ser el retardo a la conexión, la más típica. Pongo un retardo a la conexión aquí, que me va a dar la orden de apertura, de cierre, perdón. Pincho encima del bloque y le pongo el tiempo que van a ser 5 segundos. Y le doy a aceptar. ¿Y ahora con qué tengo que alimentar este temporizador? Con el final de carrera de abierto. Tengo que sacar una conexión de I4 y alimentar aquí. ¿Vale? Bueno, de cara a la presentación, las líneas que se cruzan no es lo mejor. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo separar este final de carrera hacia atrás, la entrada 4, y esta línea la separo hacia atrás. Y así ya no se cruza. ¿Vale? Ahora lo que va a pasar es que cuando esto esté cerrándose, cuando esté abierto, perdón, y esté presionado el final de carrera 2, va a empezar a contar 5 segundos y cuando transcurran el temporizador le va a dar orden de activación al cierre y el portón se va a cerrar. Es una orden de marcha. Eh, bueno, orden de marcha solo tengo uno, por lo tanto ya está. No necesito meter ni puerta OR ni nada. Órdenes de paro. Vamos a meter una puerta ahora aquí porque voy a tener varias. ¿Vale? Al reset, una conexión. Muevo la conexión para que no se pise en la leyenda allí de los bloques. Bueno, el paro de aquí, o una primera que voy a tener forma de hacer el paro, va a ser con el paro general que ya teníamos. Es decir, la seta y el térmico, saco una conexión al bloque 5, que es esa puerta OR donde tengo concentradas la seta y el térmico, y lo meto a la puerta OR del reset del cierre, ¿vale? Esa conexión, si me molesta, así que cruce mucho, 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 pues la puedo cortar también, ¿no? Voy aquí al icono de arriba o el F11, le doy a la tijera y la corto. Lo que me aparece cuando corto un bloque, que no es una entrada o una salida, me aparece el número de bloque de destino arriba y la entrada, y en el destino me aparece el bloque de origen, ¿vale? Ese. Le metía una puerta ahora al reset del cierre y uní ese paro general con una de las entradas de la puerta OR del reset del cierre. Y corté la conexión, que es esta de aquí. Si le vuelvo a dar, me la vuelve a rehacer.
¿vale? Es esta conexión de aquí, es la que hemos hecho ahora. Venga, más órdenes que tengo ahí de paro para el cierre. Me lo para también la célula, ¿no? La célula, aparte de dar marcha a la apertura, tiene que parar el cierre. Es la función de protección que hace la célula. Pues tengo que sacar otra conexión de la célula, de aquí arriba, de la I6 hasta aquí abajo. Y lo mismo, como esa línea me molesta por ahí un poco, pues la puedo cortar. Podría también reorganizar todo el esquema para que no se cruzasen. Aquí ya es una cuestión de gustos. ¿Vale? La célula que entraría aquí abajo, esto lo separo para que se puedan leer bien la leyenda de cada uno de los conectores. Me está diciendo que entra por ahí la I6. Y la otra orden de paro que tengo sería con el final de carrera B1, ¿no? El final de carrera de cerrado, que es la entrada que me queda. Ahí le estaría dando una orden de paro también. Ya tengo la parte del portón. Vamos a reorganizar un poco a ver si lo podemos ver completo en la pantalla. Esto lo subo para arriba. Vale, ahí estaría más o menos la pinta que tiene. Hacemos un zoom para verlo un poco más por partes. ¿Vale? La parte de arriba, la parte de la apertura. Dos órdenes de marcha que serían la llave y la célula, a través de una puerta OR al set, y varias órdenes de paro que entran al reset. A través de una puerta OR tendría el final de carrera de abierto, tendría la seta y el térmico que entrarían también como orden de paro a través de otra puerta OR, y eso sería la parte de la apertura. Me falta, por cierto, una cosa por meter aquí debajo. Vamos a meterla. Me falta la incompatibilidad. ¿No es cierto? Aquí tengo que meter, voy a reorganizar esto un poco. Vale, tendría que meter la incompatibilidad del 1 hacia el 2. Entonces tendría que sacar una conexión de aquí, de la Q1, al igual que hice antes, y que entre aquí al reset del Q2. Y esta conexión la voy a interrumpir también como hice antes. ¿Vale? Ya me queda la Q1, sería la incompatibilidad como orden de parada ahí. Bueno, y esta sería la parte del cierre que la tendríais aquí. ¿Vale? Una orden de apertura que sería el temporizador conectado con B2 y una, dos, tres órdenes de cierre, la del térmico y la seta una, la del final de carrera otra y la de la célula otra y además la incompatibilidad de Q1. Y lo último que me quedaría por meter sería la señalización, ¿vale? Tenía una señalización, vamos a ver dónde la tengo porque con este zoom no se puede ver. Por aquí, una señalización de marcha y una señalización de disparo. Esta señalización de disparo la voy a utilizar para señalizar que tengo activada la seta o disparo el térmico. Lo cual, si yo, por ejemplo, disparo la seta, pues es interesante que en el cuadro al menos se pueda ver donde esté la seta de que está disparada. Pues nada, simplemente es unirla aquí a esa puerta O, ¿vale? Ya tengo la señalización de disparo. Me va a señalizar cuando esté activa la seta o el térmico. La señalización de marcha. ¿Cómo podríamos hacerla? Bueno, podría hacerla, pues voy a poner una puerta OR, voy a señalizar cuando esté abriendo, ¿vale? Cuando esté abriendo, voy a señalizar que está funcionando. Eh, Cuando esté cerrando, también voy a señalizar que está funcionando. ¿Y qué más? Podría señalizar también cuando está completamente abierto, ¿no? Porque salvo que esté puesta la seta a la vez, cuando está al final de carrera 2 activo,
también estaría en el ciclo de funcionamiento, es cuando está contando el temporizador. Entonces podría también, si queréis, sacar la señalización aquí, al final de carrera de abierto. Pero esta la voy a interrumpir porque me queda la línea por el medio. Ahí. Y ahora recoloco un poco todo. Eso iría para allá. Y esto vendría de allí. ¿Vale? Hay 4, sí. Esa sería la solución completa. Ahora faltaría comprobar a ver si funciona. Bueno, vamos a simularlo. Le doy al F3 del teclado o aquí arriba el icono que pone Sim. Me aparece aquí en la parte de abajo de la pantalla todos los interruptores, las lámparas de señalización y demás. Yo voy a cambiar aquí alguna cosa. Voy a dar a botón derecho sobre la entrada I1, que es el pulsador de llave. Le doy a parámetros de simulación. Le voy a decir que voy a simular un pulsador con contacto abierto. Lo demás lo voy a utilizar como interruptores. Para simular, esto solo es para simular. Bueno, llegaríamos con el coche, le daríamos a la llave. Bueno, tengo que poner el final de carrera de cerrado activado, ¿no? Vamos a suponer que el portón parte de la situación de cerrado. O sea que sería este activado. Le damos al pulsador. Se activa Q1 y Q3. Q1 es el contactor de apertura y Q3 es la señalización de que está funcionando. Soltaría I3, que es el final de carrera de cerrado, ¿no? A medida que se va abriendo, lo primero que sucede es que el final de carrera se libera. Sigue abriendo el portón, fijaros que está activa la Q1. ¿Hasta cuándo? Hasta que toco sobre I4, que es el final de carrera de abierto. Pero atender por favor a la simulación. Muchas veces en estos ejercicios es casi tan complicado el simularlo bien como hacer la programación, porque tengo que hacer la secuencia exacta que harían los sensores en la realidad. Porque aquí toda la simulación es manual, yo no tengo nada que me relacione el cableado con el programa. Este programa es el software del logo que solamente contiene la programación. Por eso yo tengo que ir dándole a las entradas, reproduciendo la secuencia que tendrían los sensores en la realidad. Es un poco engorroso, pero es así. Se está abriendo. Llego al final de carrera 4. Lo presiono. Y vais a empezar que va a empezar a funcionar el temporizador. Veis que está contando el tiempo. Y a los 5 segundos me da la señal de cierre. Ya se está cerrando. Se liberaría al final de carrera. Y estaría cerrando hasta cuándo? Hasta que llega al I3 y se para, ¿no? Esta sería la secuencia normal. Bueno, vamos a hacer la secuencia con un coche. Abro el portón. Va a entrar el coche y va a quedar el coche en medio. Bueno, se abre el portón, se libera al final de carrera y está abriendo. La célula. ¿Qué entrada es la célula? Las 6. Vamos a dejar el coche ahí en medio. El portón se sigue abriendo. Se sigue abriendo hasta que presiona I4, que es el final de carrera de abierto. Está contando el tiempo. Le estoy dando señal por el set, pero el cierre no se activa. No se activa porque tengo el coche en medio, estoy con la célula interrumpiendo. Fijaros que
El I6, que es la célula, está en color rojo, está dando una señal de reset al bloque 2, que es el cierre. Como el reset es prioritario, aunque yo le dé con el temporizador orden de que se active el cierre, prevalece el reset que yo le estoy dando con la célula. Con lo cual, el portón no se cerraría. En el momento en el que el coche ya entre para adentro, lo quite de en medio, que sería liberar I6, en ese momento ya se empieza a cerrar. Ahí ya se empieza a cerrar. Se libera I4 y si vuelvo a meter el coche en medio, dándole I6, fijaros que ahora se vuelve a abrir. ¿Vale? El portón ahora se estaría abriendo otra vez. Con lo cual la función de seguridad de la célula la tengo garantizada bien. Vale, luego ya completaríamos el ciclo. Quedaría abierto. Se cerraría, se liberaría al final de carrera 3 y luego ya el 4 y en el 3 ya finalizaría el ciclo. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si salta el térmico. Doy a la apertura. Se libera al final de carrera y vamos a suponer que a mitad de recorrido, no sé, tengo una rama allí o lo que sea, algo que me interrumpe que el portón se pueda mover. Se traba y salta el térmico. Se está abriendo y dispara el térmico. Automáticamente se para el portón y me activa esa señalización de disparo que tenía, ¿no? Aunque yo le dé ahora marcha, ponga como me ponga, esto no va a funcionar. Tendré que esperar a rearmar el térmico, bueno, tendría que quitar aquello que me está trabando el portón, rearmo el térmico y una vez que lo rearme ya puedo iniciar nuevamente la secuencia. Le doy a la llave y el portón se abriría. Lo mismo con la seta, ¿eh? Si yo quiero, por ejemplo, limpiar o quiero dejar el portón abierto, lo que hago es activo sobre la seta, lo puedo dejar además en la posición que yo quiera. Actúo sobre la seta y ya da igual cómo me ponga yo con la llave, que el portón no se va a mover, está completamente parado. ¿Vale? Bueno, dudas, preguntas. ¿El qué? Ahora hay que empezar a repensarlo otra vez, ya con la solución, pues lo razonáis, lo veis y lo entendéis, etcétera. Esa era la idea, sí. La realimentación aquí la tengo incluida en el bloque, en el reloj clavador. Ese bloque ya incluye, ya memoriza la pulsación de marcha. Por tanto, la realimentación aquí no aparece porque ya está incluida en el bloque. Yo cuando le doy aquí marcha, por ejemplo con la llave, vamos a quitar la seta. Fíjate que yo di una breve pulsación, pero esto ya permanece activo. Es decir, se está realimentando, está recordando mi pulsación de marcha. ¿Vale? Aquí, cuando utilizo lógica programada, tengo la ventaja de que tengo un bloque que ya me memoriza ese funcionamiento. No necesito recurrir a la realimentación, ya la tengo incluida. Venga, durante esta hora que nos queda vamos a acabar el trabajo, ¿vale?